En la isla Calavera, las Shobijin se han dado cuenta que la bestia que tanto las inquietaban finalmente ha emergido, lo cual esto las preocupó, pero ya sabían que este momento llegaría. La destrucción definitiva. Cuando se pensaba que Baran lucía imparable e indetenible, el suelo empezaba a temblar de manera brutal, y desde las grietas, emergieron seres grotescos y aterradores, parecían unos insectos superando el tamaño del hombre. Estos al ver a Baran, fueron de inmediato por él, trepándose todos y cada uno sobre la bestia. Por más que éste lo superaba en tamaño, eran miles para que éste lograse deshacerse de ellos. Esto llamó la atención del primer ministro, ordenando a las tropas retirarse, pues al no saber lo que son realmente prefirió no arriesgar más vidas. Las criaturas empezaron a carcomer la piel de Baran, lo cual esto le resultó familiar al primer ministro, puesto que algo similar ocurrió con los otros zombies. Baran no pudo hacer nada contra las mini criaturas, por lo que poco a poco este empezó a colapsar, quedando solo los huesos de la bestia, esta vez muriendo definitivamente. Después de haber presenciado tal momento, de inmediato los superiores trataron de asimilar y tratar de descifrar qué fue lo que pasó. La doctora menciona que las criaturas podrían estar relacionadas con aquel destructor, aquella bacteria que logró acabar con los kaijus zombies, pero necesitaban una muestra para poder confirmar sus teorías, pues era necesario verificar con qué están tratando nuevamente. Varios superiores mencionan que si se trata de la misma bacteria que logró matar a los muertos, entonces no habría nada de qué preocuparse, pues fueron ellos quienes lo crearon. Sin embargo, esto no despreocupó al primer ministro, pues menciona que no importa si ellos mismos lo crearon, en algún momento se saldrá de control, tal como pasó con el virus que terminó por infectar al mismo Godzilla. Esto desconcertó a los superiores, y en el acto, un científico hace presencia, y no es más que el mismo que ayudó a multiplicar la bacteria contra los zombies. Este menciona que hay un 90% que se trate del mismo, pero que de alguna manera ha logrado evolucionar con el paso del tiempo. Lo que han hecho los pequeños engendros, fue que estos terminaron por absorber lo que le quedaba de energía a la bestia, para luego terminarse por inyectarle partículas de microoxígeno en su cuerpo. El primer ministro pregunta a qué se debe su ataque solo en Baran. El científico no lo tiene muy en claro, pero podría teorizar de qué fue la razón por la que Baran emergió a la superficie, no por atacar, sino para escapar de sus atacantes. Las Shobijin de manera muy desesperadas le dijeron al primer ministro que la nueva amenaza es peor de lo que creen, y deben detenerlo lo más antes posible. El primer ministro pregunta de cuál amenaza hablan. Ellas le mencionan que aquel ser que asesinó a Baran es mucho peor de lo que creen, incluso es más peligroso que los mismos zombies. De pronto el general le hace saber algo al primer ministro. Y es que, los seres insectoides han vuelto a emerger desde fondo del suelo, y han empezado su ataque sobre los civiles. También le hacen saber que el bebé Godzilla ha escapado de su prisión. El primer ministro menciona que luego arreglarán eso, y centren su ataque hacia los engendros y resguarden a los civiles. Mientras, en la isla Calavera, los aldeanos y las Shobijin rezaban por la pobre Mothra, la cual está a punto de morir. Sin embargo, esta se da cuenta de la situación por la que está pasando nuevamente la Tierra. Las Shobijin le rogaban que no lo hiciera, pues no tiene el poder para enfrentar la amenaza. Sin embargo, Mothra les hace saber que aún queda una pequeña luz de esperanza. Entonces, esta de inmediato emprende vuelo, usando las últimas fuerzas que le quedaban, siendo quizás la última vez que la veremos. Mientras tanto, el ejército hacía todo lo posible por eliminar a esos monstruos, de los cuales han aumentado aún más su tamaño, volviéndose más agresivos que nunca. Sin embargo, la humanidad no desistiría, luchando con todas sus fuerzas, aquello era un instinto puro de supervivencia.
En un momento, una abuela hacía lo posible por escapar de uno de esos monstruos con su nietito, pero lamentablemente tropieza, y la criatura se le sube encima, mientras que el niño ve horrorizado como la bestia mata de manera brutal a su abuela. Hasta que uno más se acerca y ataca al niño. Mientras tanto, en los rincones de un callejón, el Godzilla Jr. se encontraba vagando en aquella zona, sin saber qué más hacer al respecto. Entonces, se topa con un vagabundo que aparentemente era ciego, pero este de alguna forma se da cuenta de la presencia del pequeño Godzilla. El vagabundo pensó que era esas criaturas que la gente gritaba, pero aún así no le importaba en lo absoluto, pues él no tenía miedo a la muerte. Él sabe que la humanidad le falló a la Tierra, y prefiere morir antes que seguir escuchando aquellos gritos de la gente, de todas maneras ya no le quedaba más nada en la vida. Hasta que en un momento el pobre se toca el corazón, y cae al suelo sin vida. El pequeño en vez de acercarse a comer lo que quedaba del hombre, prefirió retirarse del lugar. Las criaturas de pronto se empezaban a juntar. No eran miles, sino millones de estas, de las cuales emergieron del mismo suelo, todas y cada una juntándose en un punto en común. Esto llamó la atención del primer ministro, el cual ordenó que bombardeen aquella zona donde se encontrasen, pues si se juntan será más fácil acabar con estos de una vez por todas. Entonces, el ejército comienza a bombardear aquella zona, tratando de exterminar aquella amenaza. Cuando el ejército cesó su fuego, algo se empezaba a visualizar. Un demonio de un tamaño masivo ha aparecido. Las criaturas aparentemente se han fusionado para formar un monstruo que parecía sacado del Averno. Se lo ha bautizado como Destoroyah. Este de inmediato empieza a aniquilar a todas las fuerzas militares con tan solo una ráfaga de poder, conocido como el aliento de microoxígeno. El primer ministro no puede creer lo que sus ojos están viendo. Y es en ese entonces, que le informan que Mothra está en camino. Lo único que este hace junto con su gente, fue solo arrodillarse y rezar, pues Mothra, era la última esperanza que le quedaba a la humanidad. Mothra con todo lo que le quedaba de energía hacía lo posible por hacerle frente a la amenaza, pero era muy obvio que eso ni cosquillas le podría hacer, pues el monstruo de Destoroyah estaba al tope de su poder, logrando herir a la pobre de manera brutal, al punto que este terminó por cortarle un ala y pisotearla sin piedad alguno. Las Shobijin muy asustadas hacen saber que esta bestia no se compara en maldad al mismo Ghidorah, pues este era el mismo demonio en persona, y ha venido a castigar a la humanidad. Cuando la bestia estuvo a punto de pulverizar a Mothra con su rayo de microoxígeno, un rugido llama su atención. No era ni más ni menos que el bebé Godzilla, el cual sin miedo alguno se pone enfrente de aquel ser. Destoroyah sin pensarlo dos veces, este se lanza ante el pobre pequeño para tomarlo del cuello, para luego azotarlo sin piedad alguno y rematarlo con su rayo mortal. La bestia una vez más emprende vuelo, continuando su ataque contra la Tierra. El pequeño Godzilla con sus últimas fuerzas, da un grito de dolor incesante que se escucha por todo el mundo. Fue en ese momento, en el que Mothra escucha aquel grito de dolor. Ya no le quedaban más fuerzas, pero esta ya sabía lo que debía hacer. Se ha dado cuenta que aquel bebé era un ser de corazón puro, el cual no presenta maldad alguna en su corazón, por lo que de inmediato se pone encima del bebé, otorgándole sus últimas energías. Hasta que Godzilla Jr. ha cambiado, pero, este lucía muy diferente. Su piel ya no presentaba ninguna cicatriz o herida en su cuerpo como los zombies. Este de manera milagrosa ha renacido. De inmediato este lanza un rugido contra Destoroyah. Este de inmediato no tardó mucho darse cuenta de su presencia, por lo que ambos, empezarían una batalla de proporciones bíblicas.
Destoroyah era fuerte. Pero Godzilla lo era aún más, logrando esquivar todos sus ataques, demostrando una enorme agilidad, incluso muy superior a la de su padre. Destoroyah no importase qué ataque lanzase, su oponente lograba evadirlo con suma facilidad, hasta que Godzilla logra herirlo de manera brutal, al punto de que este intenta escapar de la batalla, pero Godzilla no permitiría que este huyese, por lo que lanzaría un poderosísimo aliento atómico sobrecargado al cielo, destruyendo por completo a la bestia infernal. Los soldados de inmediato se ponen en estado de alerta, pidiendo órdenes para atacar a Godzilla. Sin embargo, el primer ministro les ordena de manera muy molesta que se retiren del lugar, pues la verdadera amenaza fue finalmente destruida. El general no comprendía por qué, pues se trata de Godzilla. El primer ministro ordena que no lo atacasen, pues no presentaba ningún síntoma en su cuerpo, y que si no acataba sus órdenes, lo relevaría de su cargo. Godzilla sabía que aquellos seres no representaban ninguna amenaza para él, por lo que este se da media vuelta, dirigiéndose al mar. El primer ministro no comprendía del por qué lo seguía protegiendo, aún después de que fueron ellos que lo infectaron. La doctora menciona que, puede ser que, al haber absorbido el alma o poder Mothra, su corazón se ha purificado. No obstante, las Shobijin los interrumpen y les dicen que en realidad, fue porque este es su mundo, y él es el rey absoluto.